¿Y si te dijera que un plato de comida puede valer más que millones? Parece una exageración, ¿verdad? Pero la vida adora confrontarnos con paradojas. Un millonario, dueño de todo lo que el dinero puede comprar, se rió cuando un mecánico hambriento le ofreció arreglar su coche a cambio de una comida. Para él, no era más que un chiste barato. Para el destino, era el inicio de un giro que nadie podría imaginar. Es en este tipo de contraste donde se esconden las mayores lecciones. Quien parecía débil reveló fuerza. Quien parecía poderoso mostró su fragilidad. La escena comienza como una polémica. Al fin y al cabo, ¿quién negaría comida a alguien dispuesto a trabajar? Y termina con un choque capaz de sacudir hasta las creencias más firmes. Lo imposible sucede, pero no de la forma que esperamos. Nos obliga a ver aquello que fingimos no ver. Esta historia es para ti que alguna vez creíste tener el control de todo, pero descubriste que la vida no se inclina ante el orgullo. También es para quien ya fue subestimado, ridiculizado o dejado de lado. Aquí vas a comprender cómo un gesto negado puede transformarse en arrepentimiento eterno. Y al final, la verdadera recompensa no está en lo que recibimos, sino en lo que ofrecemos antes de que sea demasiado tarde. Al destino le gusta jugar con ironías. Imagina a un mecánico humilde, con la ropa manchada de grasa, el rostro cansado por el hambre, y aún así cargando una dignidad que no se quiebra fácilmente. Se acerca a un millonario que presume su coche de lujo en la calle y, con voz temblorosa, le pide solo un plato de comida a cambio de reparar el vehículo. La escena ya encierra un gran contraste. Quien parecía tenerlo todo no tenía paciencia. Quien no tenía nada aún ofrecía trabajo a cambio de dignidad. Este tipo de encuentro nos recuerda que, en la vida real, no es raro ver al soberbio incomodarse con la vulnerabilidad ajena. Tal vez ya hayas visto algo parecido. Alguien pidiendo una oportunidad y recibiendo solo risas como respuesta. El millonario, con arrogancia, decide ridiculizar el pedido, y el público, siempre curioso, se divierte con la humillación. Es un reflejo de la sociedad. Muchas veces preferimos reír, en vez de comprender el dolor que está frente a nosotros. Pero el detalle más fuerte no está en la negativa, sino en el contraste. Mientras el millonario veía solo debilidad, frente a él había alguien que ofrecía lo único que aún tenía: conocimiento y habilidad. Un plato de comida a cambio de un servicio honesto parecía poco, pero cargaba un valor simbólico enorme. Lo que nadie percibió en ese instante es que el no del millonario abriría un desenlace inesperado, donde la arrogancia sería puesta a prueba y la humildad confirmada. El mecánico, aún después del rechazo, no desistió tan fácilmente. Explicó que no quería limosna, quería dignidad, un plato de comida a cambio de un trabajo honesto. Pero el millonario, envuelto en su burbuja de vanidad, no solo negó, sino que transformó la situación en una burla. Entre risas, sacó unas monedas del bolsillo y las agitó en el aire, como si fuera un juego cruel frente a alguien que solo pedía respeto. La multitud alrededor seguía la escena como quien mira un espectáculo barato. Algunos rieron, otros fingieron no ver, pero casi nadie se puso en el lugar de aquel hombre. Eso sucede mucho fuera de la ficción. ¿Cuántas veces no has presenciado a alguien siendo disminuido en el trabajo, en la escuela, o incluso dentro de su propia familia? La humillación pública no duele solo en el momento, sino en el recuerdo que se graba como cicatriz en la memoria. Y aquí nace un aprendizaje silencioso. El ser humano puede soportar el hambre, el frío, la carencia material, pero pocas cosas duelen tanto como ser ridiculizado frente a otros. Ese tipo de vergüenza es una herida que corroe el alma. El mecánico, tragando lágrimas que nadie vio, retrocedió en silencio. Solo que el destino aún tenía planes para cambiar ese juego, y la calle, testigo de la arrogancia, pronto revelaría la verdad. Pasaron pocos minutos hasta que el destino diera su mensaje. El coche de lujo tan exhibido por el millonario se atragantó en medio de la calle concurrida y se negó a funcionar. La sonrisa de arrogancia desapareció en segundos, reemplazada por irritación y nerviosismo. Giraba la llave una y otra vez, pero el silencio del motor era más fuerte que cualquier bocina. Allí, frente a todos, la máscara de superioridad comenzaba a resquebrajarse. ¿Y quién aparece en la escena? El mismo mecánico,
aquel que minutos antes había sido humillado. Aun con el orgullo herido, no se escondió ni buscó venganza inmediata. Al contrario, se acercó y se ofreció a ayudar, no por dinero, sino porque creía que nadie debería ser dejado a su suerte. Es curioso cómo la vida nos desafía a responder con generosidad, cuando todo en nosotros grita por revancha. Ese gesto revela algo poderoso. El verdadero valor no está en lo que tenemos, sino en lo que hacemos cuando nadie espera nada de nosotros. ¿Cuántas veces te encontraste frente a alguien que no merecía tu bondad, pero elegiste ofrecerla igual? Ese es el tipo de actitud que construye carácter. Y fue justamente esa elección la que cambiaría no solo el rumbo de la situación, sino también la percepción de todos los que observaban en silencio. Sin alternativas, el millonario tragó su orgullo y aceptó la ayuda de aquel hombre al que minutos antes había despreciado. Era como si el destino hubiera preparado una lección en vivo, frente a todas las miradas curiosas. El mecánico abrió el capó con la seguridad de quien conoce cada detalle de un motor, y sus manos, aunque callosas, se movían con la precisión de un artista. En pocos minutos el rugido del coche volvió a resonar en la calle. La multitud, que antes rió y se burló, ahora observaba en silencio. Ya no había espacio para chistes, solo el contraste evidente entre la arrogancia que falló y la humildad que funcionó. Es en este tipo de escena donde la vida muestra quién es realmente fuerte. Porque fíjate bien, el millonario tenía el dinero, pero no la solución. El mecánico no tenía recursos, pero llevaba dentro de sí la llave para resolver el problema. Ese momento es como un espejo para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos negamos a aceptar ayuda por orgullo? A veces, el socorro viene de donde menos lo esperamos, pero nuestro ego nos impide verlo. Aquí, la lección es clara. La humildad no es debilidad, es sabiduría. Y mientras el coche volvía a la vida, una nueva tensión surgía, preparando el escenario para algo aún más doloroso y profundo. Cuando terminó la reparación, el mecánico limpió sus manos sucias en su propio pantalón, y con una sonrisa cansada, repitió las mismas palabras que había dicho antes. Solo quería un plato de comida. No era un pedido de lujo, ni de recompensa millonaria, apenas lo mínimo para seguir en pie. El silencio que se formó alrededor fue casi sofocante, porque de repente todos entendieron el peso de aquellas palabras. El millonario, tomado por la vergüenza, intentó corregir la escena. Prometió pagar una buena suma. Abrió la billetera con prisa, como si el dinero pudiera borrar la humillación de lo que había hecho. Pero había algo que no podía comprarse: el tiempo. El hombre frente a él no quería cifras, quería dignidad. Y la dignidad, cuando es negada, deja huellas que ningún valor cubre. Fue en ese instante cuando la tragedia comenzó a revelarse. El mecánico tambaleó, sus ojos se nublaron, y antes de que alguien pudiera reaccionar, se desplomó en el suelo. Su cuerpo frágil denunciaba el hambre escondida durante días. La multitud, antes cómplice de risas, ahora se convertía en espectadora de un drama real. Y lo que parecía apenas un trueque negado adquiría contornos mucho más graves en el instante siguiente. En el tumulto que siguió, algunas personas intentaron socorrer al mecánico. Lo llevaron a la acera, le aflojaron la camisa, llamaron ayuda, pero, lamentablemente, el cuerpo ya no respondía. El hambre silenciosa había vencido antes incluso de que la dignidad fuera restaurada. Lo que quedó fue una escena pesada, capaz de silenciar hasta a los más habladores. Entonces alguien encontró en sus bolsillos un pequeño objeto, una foto arrugada de su hija pequeña. En el reverso escritas con letra temblorosa las palabras: «Prometo volver con comida hoy». Ese detalle, simple y devastador, transformó la tragedia en un puñetazo colectivo en la conciencia. De repente ya no era un desconocido quien había caído allí, era un padre, era una historia interrumpida. El silencio que se impuso no fue el de quien no sabe qué decir, sino el de quien reconoce su propia culpa. Todas las miradas se volvieron hacia el millonario, pero él ya no tenía excusas. Ni dinero, ni estatus, ni poder podían devolver la vida perdida. La calle, que minutos antes parecía un escenario de arrogancia y espectáculo, ahora se transformaba en un altar de arrepentimiento. Y aún había más por enfrentar. El millonario permaneció inmóvil, mirando sus propias manos como si pudiera lavarlas de una culpa invisible.
El coche, ahora funcionando, parecía burlarse de él con el ronquido frío del motor. Alrededor, nadie decía nada, pero todos sabían, la escena jamás sería olvidada. La risa que antes resonaba se había transformado en un silencio incómodo, y el peso de aquel momento se alojó profundo en el corazón del hombre rico. Es curioso cómo el arrepentimiento siempre llega tarde, como un tren que aparece después de la partida. Él se dio cuenta de que no se había reído solo de un pedido, sino de toda una vida que luchaba por dignidad. Y ese vacío, por más que intentara, no podría llenarse con cifras. El dinero puede comprar banquetes, pero no compra la oportunidad de haber ofrecido el plato que habría salvado a alguien. En ese instante, el millonario descubrió algo que muchas personas pasan la vida entera sin percibir. La arrogancia cobra un precio alto, y la conciencia no acepta devoluciones. El peso de aquella elección lo perseguiría en cada noche silenciosa, en cada recuerdo inesperado. Pero aún quedaba una última imagen, un símbolo tan simple como devastador, que transformaría la escena en una lección eterna. La imagen que quedó en la memoria de todos no fue el ronquido poderoso del motor restaurado, ni la figura imponente del millonario en su coche de lujo. No, lo que se fijó en los ojos y en los corazones fue algo mucho más simple, casi banal, un plato vacío en la acera, olvidado al lado de la herramienta de trabajo del mecánico. Es curioso cómo la vida gusta de usar símbolos pequeños para enseñar lecciones gigantescas. Aquello que parecía apenas un detalle, se transformó en un grito silencioso. El plato vacío no representaba solo el hambre de aquel hombre, sino el hambre de dignidad que tantos cargan todos los días. Ese plato vacío se volvió metáfora de la indiferencia humana. ¿Cuántas veces hemos cruzado la calle para no mirar a alguien que pide ayuda? ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de humillación y pensamos, eso no es conmigo? El problema es que, al negar empatía, no solo dejamos de ayudar, sino que reforzamos un ciclo cruel de exclusión. El millonario tenía todo para ser recordado como alguien que tendió la mano, pero eligió la risa. Y esa risa, al final, salió cara. Costó una vida, costó paz, costó la posibilidad de dormir con la conciencia tranquila. La multitud, que minutos antes se divertía, ahora miraba el plato vacío como quien mira un espejo, porque en el fondo, todos sabían que habían sido cómplices. El silencio, la risa contenida, la mirada desviada, todo aquello contribuyó a que la tragedia ocurriera. Esta es una lección amarga. Muchas veces, no es nuestra maldad la que destruye, sino nuestra omisión. Lo que mata no es solo el desprecio directo, sino el simple hecho de no actuar cuando se podría haber actuado. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te quedaste callado ante una injusticia? El plato vacío también representa aquello que dejamos de ofrecer en nuestro día a día. No hablo solo de comida. Puede ser una palabra de aliento a alguien que está desanimado, un abrazo para quien parece fuerte pero carga dolores, un ¿cómo estás?, dicho con sinceridad. Pequeños gestos que no cuestan nada, pero que para el otro pueden significar todo. Muchas veces, lo que alguien necesita para no derrumbarse es justamente aquello que dejamos pasar porque estamos demasiado ocupados con nuestras propias agendas. Aquí vale una analogía simple. ¿Has visto cómo una planta puede morir no por falta de sol o por exceso de agua, sino simplemente porque nadie se acordó de regarla? Así es la vida humana. A veces no es el exceso de dolor lo que derriba a alguien, sino la ausencia de pequeños gestos de cuidado. El mecánico no pedía lujos, solo lo mínimo, y lo mínimo negado se transformó en el máximo arrepentimiento para todos los que lo presenciaron. Este tipo de reflexión puede llevarse a varias áreas de la vida. En el trabajo, por ejemplo, hay colegas que no necesitan dinero, sino reconocimiento. Una palabra sincera puede rescatar la motivación de alguien que piensa en rendirse. En casa, hay hijos que no necesitan regalos caros, sino atención verdadera. Una conversación antes de dormir puede marcar más que cualquier juguete. Y en la sociedad, hay personas que no necesitan caridad temporal, sino oportunidades dignas. El plato vacío en ese sentido es universal. Cada uno de nosotros ya dejó algún plato vacío en la vida de alguien. El millonario aprendió esto de la peor forma. Descubrió que no hay fortuna que compre el tiempo perdido. Es como intentar retroceder en una conversación en la que hablaste de más,
y heriste a alguien que amabas. El pedido de perdón puede llegar, pero las palabras dichas no vuelven. El plato vacío es justamente esa herida que permanece. Él carga el recuerdo de lo que no se hizo, de la bondad negada, del silencio cómplice, y eso duele más que cualquier escasez material. Tal vez tú ya hayas pasado por algo parecido. ¿Quién no se arrepintió alguna vez de no haber dicho «te amo» cuando aún había tiempo? ¿O de no haber visitado a alguien querido que se fue sin aviso? Esos momentos son como platos vacíos que quedan en la memoria, recordando a cada instante que la vida no espera. El arrepentimiento siempre es tardío, y por eso la verdadera sabiduría está en actuar antes de que sea demasiado tarde. Y aquí está la gran provocación. ¿Qué has dejado vacío en tu vida? Puede ser un sueño postergado, un talento enterrado, una amistad descuidada. Cada vacío que dejamos es una oportunidad perdida de llenar el mundo, y a nosotros mismos, de significado. El plato vacío del mecánico no habla solo de hambre física, sino también de las hambres emocionales, espirituales y sociales que ignoramos todos los días. Al final de cuentas, la amarga lección de esta historia es clara. La empatía negada puede costar vidas, sueños y futuros. Y lo imposible sucede. Sí, pero no como un milagro que salva. A veces, lo imposible ocurre como un peso insoportable de arrepentimiento, mostrando que no existe segunda oportunidad para ciertos gestos. La vida no da replay cuando el juego es de verdad. Y ante eso, la pregunta que queda es, ¿cuántos platos más vas a dejar vacíos antes de darte cuenta de que puedes marcar la diferencia? Llegamos al final de esta historia, pero en realidad, el final no es de ella, es nuestro. Porque el plato vacío que quedó en aquella acera no pertenece solo al mecánico, pertenece a cada uno de nosotros que, en algún momento de la vida, dejamos de actuar cuando podíamos haber hecho la diferencia. Esa es la herida que más duele, darse cuenta demasiado tarde de que la oportunidad estaba allí, frente a nosotros, y simplemente la dejamos pasar. Y necesito provocarte. ¿Cuántos platos has dejado vacíos en tu vida? Tal vez no sean de comida, pero sí de atención, de amor, de cuidado. ¿Cuántas veces alguien a tu alrededor pidió ayuda en silencio y no lo percibiste? La esposa que quería un elogio, pero estabas demasiado ocupado. El hijo que solo necesitaba 10 minutos de tu atención, pero estabas atrapado en el celular. El amigo que esperaba un «estoy contigo», pero preferiste el confort del silencio. Cada una de esas escenas es un plato vacío que pesa en la conciencia. La vida no nos cobra solo por lo que hacemos mal, sino, sobre todo, por lo que dejamos de hacer cuando podíamos. Es como si la omisión fuera un ladrón silencioso, que nos roba la oportunidad de marcar positivamente la vida de alguien. El millonario de la historia lo aprendió demasiado tarde. Descubrió que ningún dinero compra la paz de haber actuado en el momento correcto. Y entre nosotros, ¿cuántos de nosotros también estamos dejando para después gestos que deberían hacerse hoy? Aquí cabe una analogía simple. Piensa en un árbol frutal. Cuando dejas de regarlo, no percibes el impacto de inmediato. La hoja aún está verde, el tallo aún parece firme, pero por dentro ya comienza a secarse. Así también son las personas a nuestro alrededor. Tal vez hoy todavía sonrían, todavía parezcan fuertes, pero la ausencia de cuidado va corroyendo en silencio. Y cuando decides actuar puede ser tarde. El plato ya está vacío, la oportunidad ya se perdió. Esa lección sirve también para nuestros sueños. ¿Cuántos proyectos has dejado de lado esperando el momento adecuado? ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo, mañana empiezo, la próxima semana lo intento, cuando tenga tiempo lo hago? Cada postergación es un plato vacío que dejas en tu propia vida. El futuro no se construye con promesas, sino con acciones. Y lo más doloroso es darse cuenta de que lo que dejaste vacío hoy puede ser exactamente lo que marcaría la diferencia mañana. Yo mismo ya lo viví, y tal vez tú también. Hubo momentos en los que dejé de llamar a personas importantes, creyendo que tendría tiempo después. Pero el tiempo no esperó. Cuando me di cuenta ya no había retorno, solo arrepentimiento. Es duro, pero es real. Y por eso insisto tanto en esta reflexión. No esperes a que lo imposible ocurra para descubrir que debiste haber actuado antes. La vida no nos da garantías, solo oportunidades, y ellas son frágiles, pasajeras, casi invisibles. Ahora te pregunto,
¿Y si mañana no hubiera tiempo para ese te amo guardado? ¿Y si ese abrazo que no diste nunca más pudiera darse? ¿Y si ese plato vacío que dejaste en la vida de alguien fuera el último recuerdo que quedó? Estas preguntas no son para paralizarte, sino para despertarte, porque el arrepentimiento siempre llega tarde, pero la acción puede ser inmediata. Y quiero darte un consejo práctico. Elige hoy un plato vacío para llenar. Puede ser llamar a alguien con quien no hablas hace tiempo, puede ser pedir perdón a quien heriste, puede ser donar algo que ya no usas, pero que para otra persona marcará la diferencia. No tiene que ser grandioso, tiene que ser real, porque es la suma de esos gestos simples lo que cambia no solo la vida de los demás, sino la nuestra propia. La historia del mecánico y el millonario nos enseña que no siempre lo imposible sucede como un milagro que salva. A veces, sucede como una tragedia que despierta, y depende de nosotros decidir cuál de las dos versiones queremos vivir. ¿Prefieres ser recordado como alguien que ofreció un plato antes de que fuera tarde? ¿O como alguien que rió mientras podía haber hecho la diferencia? Y, para que esta reflexión no muera aquí, te invito a compartir en los comentarios, ¿qué plato vacío decidiste llenar a partir de hoy? Tu respuesta puede inspirar a otra persona a actuar. Y si quieres seguir reflexionando sobre historias que tocan, transforman y provocan, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí, cada historia es una invitación a cambiar de vida, y la próxima puede ser exactamente la que abra tus ojos de una vez por todas.